y sobre lo que eso afectó nuestras vidas a favor, pero sobre todo en contra. Un chismorreo ahí, pero fatal. ¡Ay, qué miedo! Pero realmente todas nos la llevamos súper bien, nos divertimos y la pasamos muy rico cuando estamos juntas. Entonces es como una manera de contarle al público, contarle a las personas cómo somos realmente, cómo es nuestra vida privada. Que se van a dar cuenta de detalles que nunca supieron, que se quedaron detrás de la trasescena. A mí nadie me quiere, me tienen miedo. O sea, porque no, si a mí hasta carterazos me dieron, o sea, ese personaje. Cada una tiene sus mañas y sus horas de sueño, sus cosas de decir. Vamos a ser nosotras recordando cosas de Betty, hablando sobre todo este fenómeno y sobre lo que eso afectó nuestras vidas a favor, pero sobre todo en contra. O sea, cómo nos afectó en contra. Entonces, pues es como eso, es como un chismorreo ahí, pero fatal. ¡Ay, qué miedo! Pero muy chévere, porque es que era como las antagónicas de alguna manera con el cuartel, entonces va a ser mucho más interesante pues tener como ese enfrentamiento, como que nos conozcan, como para que vean que realmente sí somos amigas entre todas, nos queremos y que toda esa pelea que había dentro de Betty la Fea era pues parte de la trama, pero realmente todas nos la llevamos súper bien, nos divertimos y la pasamos muy rico cuando estamos juntas. Hay muchas cosas que pasaron en la obra y muchas cosas que vivimos mientras estuvimos haciendo Betty la Fea que la gente ni se imagina. Y la gente también tiene como una idea diferente de lo que es realmente uno. Entonces es como una manera de contarle al público, contarle a las personas cómo somos realmente, cómo es nuestra vida privada, cómo somos con las amigas, o sea, tantas cosas que la gente a veces de pronto no se imagina, porque cuando uno la entrevista le preguntan es más como cosas del personaje, pero nos van a conocer mucho más de cerca realmente cómo somos como seres humanos. Bueno, de Mariana van a entender qué pasaba con ese personaje, cómo la actriz María Eugenia Arboleda ve a ese personaje de Mariana. Eso básicamente. Va a ser muy divertido porque se van a dar cuenta de detalles que nunca supieron, que se quedaron detrás de la trasescena. Entonces van a ser revelados. Eso es muy interesante. Uno de ellos, que muy poca gente sabía de verdad mi nombre. Todo el mundo me llamaba la negrita de Betty la Fea. Entonces hablar de eso y hacer humor con eso va a ser como bien revelador, porque eso lleva como a otros momentos y a otras preguntas sobre el personaje, y es muy interesante. De eso se habla en la obra, eso se va a hablar en la obra de si de verdad era tan importante o es más ego de actriz. ¿Por qué no sabes mi nombre? Y vamos a hacer humor con eso, o sea, no se lo pueden perder porque de verdad está muy bien escrito y es como una reflexión profunda de las actrices con respecto a ese fenómeno que nos abrazó, ese fenómeno tan maravilloso llamado Yo soy Betty la Fea. A mí nadie me quiere, me tienen miedo. O sea, porque no, si a mí hasta carterazos me dieron, o sea, ese personaje. Pero a la vez me parece súper chévere porque significa que lo hice muy bien, pero como que cuando yo llego la gente se intimida conmigo porque piensan que soy Marcela, entonces como, uy. Sí, arranca, dice que, uy, ahí está esa vieja, vámonos. Y uno es que, es ficción. Solo orinamos igualito. De resto somos totalmente opuestas. El caso mío fue, al contrario, mucho amor, en especial de la comunidad afro. Todo el mundo, pero la comunidad afro sentía una representación ahí. Sentía, aquí estamos, la hicimos a través de María Eugenia. Entonces fue muy bonito. Para mí fue entender que uno con ese trabajo tiene una voz hablante, pública, y que puede hacer y puede transformar cosas. Fue muy bonito ver a las niñas en las escuelas jugando al cuartel de las feas y las niñas negras peleándose durísimo por ser Mariana y llegaban con las trencitas. Eso era de verdad muy, muy, muy emocionante y muy motivador. Y una responsabilidad enorme además. No, porque juntes otra vez. Ahora, juntes otra vez. No, yo creo que las reuniones, claro que las reuniones de hombres
y aquí que diga el presente, son peores que las de las chicas. Ellos dicen que uno se reúne a chismosear y ellos son terribles, pero terribles, ¿sí o no? ¿Sí ve que sí? ¿Ve? Ah, entonces, no, la verdad, pero digamos que cuando son hombres y mujeres es como más, todo es más reservadito. Creo que en la intimidad del género es que uno se puede exponer y abrir. Entonces dijimos, bueno, uy, eso suena raro, pero se pueden como, es más fácil, es como más libre, es como así. Entonces por eso, en vez de juntes o juntos, quedamos juntas. De pronto hago una versión de juntos, como hombres a la plancha, mujeres a la plancha. ¿Cómo sería ese título? Grillito. Correcto. No, pero sería súper interesante, porque aquí hay mucha gente con mucho talento de diferentes géneros. Sería muy interesante. Y sobre todo, por ejemplo, mira. Uy, se me acaba. Borren ese. Nació en Pulso, pero no lo pongan porque seguro me lo roban. Tres chismecitos de la obra. Uy, no, pasan muchas cosas. Es que cada una tiene un temperamento diferente. Empecemos por ahí. Entonces, aunque somos familia disfuncional, por supuesto, como todas las familias. Y hay veces en que hay que respirar hondo. Pero, por ejemplo, chisme 1. Chisme 2. Cada una tiene sus mañas y sus horas de sueño, sus cosas, sí. Es bien interesante como a nivel de producción, porque obviamente yo tendría las mías, por mí que trabajáramos a las 4 de la mañana, hágale, démosle, sí, pero todo el mundo tiene como un ritmo y otra cosa, entonces también. Y 3, nos divertimos tanto, o sea, pero es una cosa horrible. Empezamos a ensayar y es como, no, pero no se rían, sí, porque si no uno aquí tratando de hacerse el serio para el cuento y la vaina y ellas toteadas de la risa ahí atrás, entonces uno dice, pero dejen trabajar. Esta va con todo el corazón. Ustedes, público, audiencia colombiana, gente en general, no se pueden perder Juntas otra vez, porque es un espectáculo que básicamente realza la amistad y el amor. Y yo creo que todos tenemos amigos y amores, entonces es un espectáculo para revivir ese sentimiento de la amistad, pero aparte de eso, es un show lindo, con luces, con vestuario, con música, con danza. Es un espectáculo que hay que ver, para gozárselo, para reírse y para salir relajado y desestresado.